Y la realidad que vive una buena parte del Bajío, particularmente Guanajuato, es una realidad de violencia en la que la delincuencia hace lo que quiere sin ningún control. Y no pretendan de verdad venir a decirnos, señoras y señores del PAN, que lo que pasa en Guanajuato es consecuencia de la política de abrazos y no balazos. Lo que sucede en Guanajuato es el legado del panismo que ha gobernado esa entidad por años. Y ni qué decir de Jalisco, donde el gobernador emanado del Movimiento Ciudadano está más preocupado por buscar la candidatura presidencial que por gobernar. Amigos y amigas, sube una senadora a tribuna de Movimiento Ciudadano a defender a Diego Sinue, gobernador de Guanajuato. Dijo puras estupideces, amigos y amigas, porque dijo que al Senado de México le preocupa más la violencia de Guanajuato que las muertes del COVID-19, que el presidente López Obrador es el responsable de esas muertes. Además, que el Senado de México debe de estar discutiendo la visita que hizo el presidente López Obrador a la Casa Blanca. Que eso es lo que se debe de estar discutiendo en el Senado de México y no la violencia que se vive en Guanajuato y en Jalisco. Pero sube el diputado federal Benjamín del PT y pone las cosas en su lugar. Es más, les dice alcahuete a los de Movimiento Ciudadano y a los del PRD, porque están calladitos, no dicen nada de lo que está pasando en Jalisco. Están alcahueteando todo. Mientras que el gobernador Enrique Alfaro está más preocupado por la candidatura presidencial que por la violencia que se vive en ese estado. Amigos y amigas, vamos a ir al Senado para que veamos cómo se puso de buena esta discusión. Tiene la palabra la senadora Verónica Delgadillo García del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano por 4 minutos. Gracias, presidenta. ¿Hasta cuándo la mayoría de Morena va a seguir usando este espacio para quedar bien con el presidente? Para atacar a todas las personas que considera que son sus enemigos. ¿Hasta cuándo van a seguir bloqueando los esfuerzos para que el Congreso cumpla con su responsabilidad? Y aquí, en este espacio, se discutan temas importantes para todo el país. A la mayoría legislativa, a los integrantes del gobierno federal y a quienes forman parte de la llamada 4T, hay que decirles que en verdad hay muchas cosas más importantes y trascendentes en la vida que quedar bien con el presidente de la República. Mientras hay quienes andan en la ruta de congraciarse con el presidente, allá afuera cada vez hay más personas que pierden empleo, que pierden sus ingresos, que pierden a familia y seres queridos por el coronavirus y viven en plena incertidumbre. ¿De qué se debería hablar en este espacio? Deberíamos de hablar de las demoledoras cifras a las que ya llegó hoy el coronavirus en México, con más de 268,000 casos. Con más de 30,000 muertes, según las propias cifras del gobierno. ¿Qué se va a hacer? ¿Quién se va a hacer responsable del fracaso del manejo de la pandemia? ¿Qué va a hacer el gobierno para corregir el rumbo? ¿A las cuántas muertes el Congreso dejará de guardar silencio? Miren, en lugar de hablar de este tema que propusieron, deberíamos de hablar de la devastación del medio ambiente, de la emergencia climática que viene y de la falta de acciones y compromiso por parte de las autoridades. México no puede seguir tirando millones y millones de pesos en una refinería inviable, en un Tren Maya que amenaza a los pueblos y a las comunidades indígenas, a especies, animales y a la vida misma. Y si no les parece suficientemente importante optar por estos temas en lugar de hablar de la violencia en Guanajuato, déjenme decirles otro tema. Uno relacionado directamente con la facultad exclusiva del Senado, que ya pusieron sobre la mesa varias de mis compañeras y compañeros, y es la política exterior. Hoy el presidente de México está en su primera visita oficial a los Estados Unidos y no estamos discutiendo la agenda que ahí debería de tratarse, la defensa de nuestros migrantes que han sido insultados y también lamentablemente estigmatizados, el combate al tráfico de armas y de drogas o una agenda seria en materia de cooperación medioambiental. No, estamos discutiendo el riesgo de un tema político para un Estado en lugar de discutir el riesgo que tiene
nuestro país a que Donald Trump utilice al presidente de México como un trofeo electoral, como un objeto para poder subir en las encuestas y ganar la reelección. En verdad, este Senado no va a decir nada al respecto. Y concluyo recordando una frase del libro Oye Trump, escrito por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador en 2017. Mientras más se afana por congraciarse con Trump, más abajo cae Peña, por la pendiente del desprecio nacional. Ojalá que el presidente recuerde esta frase, por el bien de México y de nuestra gente. Ojalá que en este viaje no se equivoque y no vaya a permitir que un presidente misógino, racista y anti-inmigrante lo utilice. Ojalá que no se le olvide que la dignidad de México no se negocia, se defiende. Es cuanto. No es Peña Nieto. Senadora Delgadillo, tiene la palabra el diputado Benjamín Robles Montoya por 4 minutos del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Compañeras, compañeros legisladores, pues mientras el presidente representa muy dignamente al pueblo de México en la Unión Americana y recibe el cariño de los mexicanos migrantes en esa nación, hablemos nosotros de los temas que interesan a los mexicanos de aquí. La inseguridad entre ellos. Del TEMEC recién hablamos la semana pasada y si quieren, pues más adelante lo volveremos a hacer. Y digo esto porque no cabe duda, compañeras, compañeros, que la realidad siempre termina por imponerse. A pesar de sus discursos de odio, a pesar de sus intentos golpistas, a pesar de su constante golpeteo en contra del presidente elegido por la inmensa mayoría de las y de los mexicanos, a pesar de su politiquería de aprobar la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública y luego promover controversias constitucionales en contra de ello, a pesar de todo eso, la realidad termina por imponerse. Y la realidad que vive una buena parte del Bajío, particularmente Guanajuato, es una realidad de violencia en la que la delincuencia hace lo que quiere sin ningún control. Y no pretendan de verdad venir a decirnos, señoras y señores del PAN, que lo que pasa en Guanajuato es consecuencia de la política de abrazos y no balazos. Lo que sucede en Guanajuato es el legado del panismo que ha gobernado esa entidad por años. Y ni qué decir de Jalisco, donde el gobernador emanado del Movimiento Ciudadano está más preocupado por buscar la candidatura presidencial que por gobernar. Pero ahí también la realidad se impuso y ya vimos todo su talante autoritario y represor. El Movimiento Ciudadano que tanto golpea a la 4T en este Congreso, nada ha dicho sobre el desgobierno de Alfaro, por el contrario, lo han defendido. Y de Michoacán, ya ni qué decir. No hace falta decir nada sobre el gobernador, él solo se desacredita una y otra vez con un estado en que la delincuencia sigue ejerciendo el control de territorios enteros. Y no vengan a decir que la agenda política del día de hoy responde a los intereses del grupo parlamentario mayoritario, porque la seguridad y la violencia en el Bajío, señoras, señores legisladores, son un asunto de la mayor relevancia para el país con o sin pandemia. Y si no lo ven así, entonces se demuestra que lo único que les interesa es la politiquería y el golpeteo a toda costa en contra de la 4T. Y que no vengan tampoco a decir que López Obrador no está asumiendo su responsabilidad en materia de seguridad o que carece de estrategia. El presidente ha asumido con claridad el compromiso de pacificar este país que los gobiernos del PAN y del PRI dejaron bañado en sangre y hundido en una espiral de violencia y criminalidad. El gobierno de la 4T está trabajando en ello. Por eso creamos la Guardia Nacional y permitimos la participación temporal de las Fuerzas Armadas, en tanto la Guardia Nacional consolida sus capacidades institucionales. Y decimos también no seguir, ya decidimos no seguir la estrategia, si así se le puede llamar, del PAN y del PRI, de enfrentar a la delincuencia a balazos, fuerza bruta. Mucho menos vamos a seguir la política de Calderón de los daños colaterales, que no eran otra cosa que las muertes de inocentes. Las manos de López Obrador no van a estar manchadas de sangre como la están de Felipe Calderón. Vayamos construyendo la seguridad y la paz que todos
y todas queremos, con coordinación y sin politiquería partidista. Revisemos el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que desde hace mucho, que cuando yo fui inclusive senador, he venido diciendo que no ha dado resultados, que los gobernadores dejen de evadir su responsabilidad en materia de seguridad y de condicionarla a la entrega de recursos por parte de la Federación. Hagamos un frente común. El problema de la violencia y la inseguridad lo tenemos que resolver juntas y juntos, o no se va a resolver. Es cuanto, senadora presidenta. Gracias. Gracias, diputado Robles. Que alguien le diga a la senadora Delgadillo de Movimiento Ciudadano que lo que está pasando con la pandemia, que los muertos del COVID-19 es una epidemia a nivel mundial y no como lo dice ella, que la culpa es del presidente López Obrador. En cambio, lo preocupante es lo que está pasando en Guanajuato. La gente de Guanajuato no se merece lo que está pasando ahí por culpa del gobernador y gobernadores de Acción Nacional, porque son los que han gobernado últimamente. Que le pregunten al pueblo de Guanajuato si está conforme con ese gobierno. Amigos y amigas, como dijo el diputado Benjamín, los de Movimiento Ciudadano y del PRD nada más están de alcahuetes. Se los dijo en su cara, amigos y amigas. Vamos a despedirnos de esta información y nos vemos en el próximo video. Ya sabes, suscríbete a este canal. Además, comparte la información.